De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y aquí voy caminando en este día 5 de junio del año 2019, regresando a mi propio jardín. 5 de junio. No puedo dejar de recordar que un 5 de junio de 1898, en un pueblecito de Granada, el sur de España, en Fuente Vaqueros, nacía Federico García Lorca en el ámbito de una familia acomodada. El papá era un propietario agrícola. Pero lo importante, antes de contarles detalles de su vida, es decir que García Lorca es tal vez uno de los milagros del idioma español, del arte y la cultura española, de la poesía universal. Es cosa de escuchar lo que dijeron sus contemporáneos de él para darse cuenta el afecto, la pasión, la admiración que despertó este hombre lleno de vida, pero al mismo tiempo lleno de muerte. Su muerte trágica en plena guerra civil española enluta no solamente a la cultura española, sino a la especie humana. ¿Por qué se asesina a los grandes artistas, a los grandes poetas, cuando estos lo único que hacen es regalar belleza al mundo? Es una pregunta que nos sigue lacerando y que en el caso de García Lorca yo creo que golpea la conciencia profunda de las tragedias históricas. En los regímenes totalitarios, en medio de las guerras, siempre las víctimas, los primeros mártires son muchas veces los poetas y los artistas. Y García Lorca es uno de ellos. Fíjense que tan admirado y querido por sus amigos y sus contemporáneos era García Lorca, que el director de cine Luis Buñuel llegó a decir que la obra maestra era él mismo. Y Vicente Alexandre, un poeta importante español de esa generación, la famosa generación del 27, dice: no hay quien pueda definirle. Era tierno como una concha de la playa, inocente en su tremenda risa morena, como un árbol furioso, ardiente en sus deseos, como un ser nacido para la libertad. También Pablo Neruda, quien hizo amistad con García Lorca, afirmó: nunca he visto reunidos en él, como en él, la gracia y el genio, el corazón alado y la cascada cristalina. Era un multiplicador de la hermosura. Todos estos elogios no son retóricos. García Lorca fue un milagro en la historia de la literatura española. Murió muy joven, pero lo que dejó es realmente prodigioso. Todo en él fue pasión, intuición, amor, deseo, temor a la muerte, conciencia de la muerte, conciencia de estar vivos. Por eso, queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, hoy, este 5 de junio, podrán ocurrir muchas cosas importantes en el país y el mundo, y están ocurriendo y siempre van a ocurrir. Pero cada cierto tiempo es bueno acordarse de esos genios poéticos, de esos artistas, de esos hombres cuya sensibilidad nos permite entrar más adentro de nosotros mismos, a los lugares recónditos de nuestra propia alma y nuestro propio ser. Y García Lorca fue uno de esos guías. Él mismo diría sobre el enigma de ser, de estar en la tierra, porque somos un enigma, somos un misterio en primer lugar para nosotros mismos, pero también para quienes nos rodean. Dijo: tristeza, la del enigma de mí mismo, dijo García Lorca en el año 1918. Qué tremenda esa frase. Tristeza, la del enigma de mí mismo. Es como la tristeza de no poder saber verdaderamente quién soy.
incluso capaz que nos muramos y no descubramos realmente quiénes éramos. La poesía es una de las formas del autoconocimiento que va directo a la vena, a la sangre, al corazón, adentro del ser humano, pero también en la piel, porque García Lorca era un poeta de piel, de corazón, de alma, de carne, de todo. Voy llegando a mi jardín, voy caminando por este sendero de hojas y me sale a recibir mi fiel zorzal. Hoy día estaré solo en mi jardín, pero en realidad no estaré solo. Y tampoco ustedes estarán solos. Tenemos un invitado extraordinario. Tenemos al gran poeta García Lorca hoy día en el jardín. Y tal vez sea bueno ir compartiendo con ustedes. Ya llegué a mi jardín, están mis plantas, está todo en orden, está todo aparentemente ok, estamos en otoño y vale la pena recordar y releer parte de la gran poesía de García Lorca en este día. García Lorca partió siendo un poeta de pequeños poemas muy sencillos, poemarios simples, poemarios, pero siempre que tenían algo muy misterioso al mismo tiempo, en medio de la sencillez. Él era un enamorado de la cultura popular española, un enamorado de las raíces, del cantejondo, del mundo gitano, y sus poemas son de alguna manera una canción. Hay una canción muy profética que él escribió muy temprano y que ilustra esto que estoy diciendo, donde García Lorca dice: por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del cerezo vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Hay quienes han creído ver en esta canción una suerte de autoprofecía, esa pregunta tremenda: ¿dónde está mi sepultura? García Lorca va a ser asesinado violentamente, va a terminar abruptamente su vida, la muerte va a ser un motivo central dentro de su poesía, y esta relación con la naturaleza, con las ramas del laurel, con las palomas, con los pájaros, con la luna, con el sol, es otra de las características de su gran poesía, que tocó las raíces de lo mítico del ser humano, los grandes arquetipos. Ahora, si le preguntaban a García Lorca qué era la poesía, él decía: la poesía no se entiende, la poesía hay que sentirla, decía. Incluso dice algo muy hermoso a propósito de lo que tiene que ser un buen poema. Dice: todavía no se ha hecho el poema que atraviese el corazón como una espada. Y yo creo que la poesía de García Lorca atravesó el corazón como una espada de quienes se han acercado a su poesía. También a García Lorca le encantaban las historias populares, las leyendas. Y tiene también un poema muy divertido, una canción china en Europa, que son como canciones para niños, en que dice: la señorita del abanico va por el puente del fresco río. Los caballeros con sus levitas miran el puente sin barandillas. La señorita del abanico y los volantes busca marido. Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco. Los grillos cantan por el oeste. La señorita va por lo verde. Los grillos cantan bajo las flores. Los caballeros van por el norte. Isabel Parra convirtió esta graciosa canción popular y también de alguna manera infantil de esta señorita del abanico que va por el puente asediada por unos caballeros en una hermosa canción que vamos a escuchar
en mi tocadisco ochentero de García Lorca, La señorita del abanico. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. Los caballeros con su levita miran el puente sin barandilla. La señorita del abanico y los volantes busca marido. La señorita del abanico y los volantes busca marido. Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco. Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde. Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde. Los grillos cantan bajo las flores, los caballeros van por el norte. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco. Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde. Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde. Los grillos cantan bajo las flores, los caballeros van por el norte. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. Nadie más lejos de lo académico o de lo intelectual que García Lorca. García Lorca es un poeta vital. Es un poeta de la vida, pero también un poeta de la muerte. Las dos están íntimamente unidas y entrelazadas en la poesía de Lorca. Pero muchas veces se le preguntó qué era la poesía. Y en una de esas veces en que se le preguntó qué era poesía o qué era su poesía, García Lorca dijo: ¿qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarlo y nada más. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Eso déjenselo a los críticos y profesores. Pero ni tú ni yo ni ningún poeta sabemos lo que es la poesía. Aquí está, mira. Yo tengo el fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente. Pero no puedo hablar de él. Yo comprendo todas las poéticas, podría hablar de ellas, pero no sé. Puede que algún día me guste la poesía mala muchísimo, como me gusta y nos gusta hoy la música mala con locura. En mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía, decía García Lorca. Y hay una anécdota muy hermosa. Él estaba dando un recital. García Lorca recorrió España entero de punta a cabo, presentando sus obras de teatro con el famoso Teatro La Barraca y también recitando a públicos amplios. Y estaba ante un público de campesinos analfabetos españoles que lo escuchaban casi con devoción, en un silencio impresionante que impresionó al mismo Lorca, con sus pequeños típicos sombreros esos como sombreros vascos, esas boinas que se ven en los pueblos españoles, y se le acerca al final del recital uno de ellos y García Lorca le hace la torpe pregunta: ¿entendió el poema? Se refería al último poema que estaba leyendo, que era un poema lleno de imágenes, como son los poemas de Lorca, ¿no? Y el campesino le respondió: no lo entendí, pero me gusta. Y eso no lo olvidó nunca García Lorca. Muchas veces la poesía puede no entenderse, pero nos gusta. Hay ahí un tremendo misterio. García Lorca
pensaba que la poesía no tenía límites, y su poesía no tuvo límites, porque exploró todas las dimensiones del humano, lo erótico, lo tanático, es decir, la muerte, tánatos, el dolor, la pena, la alegría, el júbilo. Naturalmente, dice Lorca, que en la poesía vive un problema sexual, si el problema es de amor, o un problema cósmico, si el poema busca la batalla con los abismos. La poesía no tiene límites. Nos puede esperar sentada en el quicio de la puerta, en las madrugadas frías, cuando se vuelve con los pies cansados y el cuello del abrigo subido. Puede estar esperándonos en el agua de una fuente, subida en la flor de un olivo, puesta a secar en la tela blanca de una azotea. Lo que no puede hacerse es proponerse una poesía con la rigurosidad matemática del que va a comprar 1,5 litros de aceite, dice García Lorca. Y lo que estoy haciendo hoy día, en este 5 de junio, hoy día del 2019, es recordar el nacimiento de este artista gigantesco, creador de obras de teatro como La Casa de Bernarda Alma, como Yerma y como tantas otras, pero sobre todo poeta extraordinario. Vamos a ir recorriendo un poco algunas de sus poesías, las que por lo menos a mí me han emocionado muchísimo. Y vamos a ir de a poco recorriendo su poesía, pero no cabe duda que el libro que dio el batatazo en la poesía española es El romancero gitano. García Lorca era un fanático de la cultura gitana, del mundo del sur, el mundo de los marginados, el mundo popular auténtico, no el mundo maqueteado popular, porque también hay un mundo popular maqueteado. Era amante de las peleas de toro, era amante del cantejondo, y todo eso de alguna manera lo va metiendo en su poesía como un material que lo va a alejar de los poetas de vanguardia que en ese momento estaban experimentando con la novedad, poetas más bien urbanos. En cambio, García Lorca nunca perdió el contacto con las raíces, nunca perdió el contacto con la España profunda, y eso es lo que le da la vitalidad tan tremenda a su poesía. Pero no cabe duda que El romancero gitano es un poemario extraordinario. Ahí lo que hace García Lorca es retomar una vieja forma poética, como nosotros tenemos las décimas en Chile, que fueron revitalizadas por la poesía de Violeta Parra. España tenía el romancero, que es muy antiguo. Desde el medioevo parte este género poético que sirve mucho para contar historias. Y España, mucha gente sabía de memoria viejos romanceros. García Lorca va a crear sus propios romances. Y vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, bueno, hay una cosa que hay que decir, es que entre las creencias del inconsciente colectivo gitano está que la luna es un ser vivo, en primer lugar, que la luna es una mujer, y que el viento es un sátiro que lo persigue a la luna y quiere apoderarse de ella. Y vamos a leer el romance de la luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño le está mirando. Las vertientes que nutre su poesía. También hay en García Lorca un fuerte componente erótico, en el sentido más vital del término, en términos del eros. El eros que moviliza la vida, que da vida. Y vamos a ver muchos personajes que se debaten movilizados por ese eros que los puede llevar también a la muerte, que los puede llevar al duelo, que los puede llevar a la pena. Y hay uno de los romances del primer romancero gitano que es una maravilla y que cuenta la historia de un hombre que se lleva al río a una mujer que estaba casada, pero él no sabía que estaba casada. Y se escribe este romance, La casada infiel. Y yo, que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Un horizonte de perros, dice García Lorca. Esa imagen es impresionante. ¿Se imaginan ustedes un horizonte de perros ladrando a lo lejos en el río? Pero todavía queda la parte mejor de ese encuentro erótico clandestino. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. La casada infiel de García Lorca. Fíjense ustedes la maravilla de las imágenes, la delicadeza, la potencia para mostrar ese encuentro erótico. Sus mulos se me escapaban como peces sorprendidos. Cuando él no quiere contar lo que ella le dijo en el secreto del amor, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Todo en García Lorca tiene eros, misterio, vida y muerte, como su muerte trágica en la Guerra Civil Española. Estamos celebrando el cumpleaños de García Lorca, que nacía como en un 5 de junio de hoy, pero en el año 1898 en Granada, España. Regresamos en unos minutos aquí a Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Se dice que García Lorca, que nació un 5 de junio, pero de 1898, tenía duende. Nosotros diríamos tenía ángel. Era muy alegre García Lorca, siempre se lo veía con una guitarra, con una sonrisa, pero al mismo tiempo había una dimensión en él melancólica y solitaria, una soledad irredimible, que es la soledad del artista que está trabajando dentro suyo con sus propios materiales interiores, con sus propias búsquedas, con sus propios abismos. Pero él tenía duende, eso no cabe duda, tenía una gracia, tenía una creatividad que salía a chorros. Eso se ve en sus obras de teatro, la capacidad de colocarse en el papel de la mujer, en Yerma, la mujer que no puede tener hijos, que grita un hijo, un hijo, un hijo, la casa de Bernarda Alba, las historias de gitanos, las historias de amor, etc. García Lorca tenía ángel y tenía duende, pero él lo dijo mejor que yo, a propósito de lo que se decía en España, en una conferencia de las tantas que García Lorca dio a través de su recorrido por España. Dice: Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba: tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende. Bueno, tú no tienes duende, o sea, puedes manejar la técnica, el estilo, pero si no tienes duende, estás perdido. García Lorca desarrolla este tema y dice: en toda Andalucía, Roca de Jaén o Caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir, dice Lorca, a un viejo maestro guitarrista: el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro,
desde las plantas de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, dice García Lorca. Y de verdad que la poesía de García Lorca tiene sangre. Sangre a chorros de vida, pero también sangre a chorros de muerte en la dimensión trágica de la poesía. Para buscar al duende, porque uno se pregunta, ¿dónde está el duende? ¿Dónde podemos, si creamos, hacemos poesía o música, conseguir ese duende? Para buscar el duende no hay mapa ni ejercicio. Solo se sabe que quema la sangre como un trópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos, que se apoya en el dolor humano, que no tiene... No entiendo más que en la poesía, decía García Lorca. Es verdad que todo en García Lorca era poesía. Y como dije al comienzo, no era una poesía intelectualizada, pasada por la razón. García Lorca se conectaba realmente con el inconsciente y sobre todo con el inconsciente de su pueblo, porque la diferencia con los surrealistas, que eran contemporáneos suyos, él llegó a ser muy amigo íntimo, se dice que fueron amantes incluso con Salvador Dalí, el gran pintor surrealista, era que los surrealistas se conectaban con el inconsciente personal, fundamentalmente, pero no con el inconsciente del pueblo. En cambio, Lorca fue capaz de tocar la pena española, fue capaz de tocar también el júbilo español, y por eso que fue tan querido y tan admirado por todo el pueblo, y la gente lo escuchaba con devoción en los recitales que hacía a través de España. También dijo que la luz del poeta es la contradicción. Es decir, que no hay que buscar lógica ni en la poesía, ni siquiera tal vez en la vida de un poeta. El poeta no está para dar clases de geometría, matemática o lógica. El poeta vino a dar cuenta de la contradicción misma que es la existencia, pero que a veces la cubrimos como si fuera un teorema matemático, como si pudiéramos reducir todo a una fórmula. Y el gran arte, y entre ellos la poesía y fundamentalmente el arte de este gran artista que fue García Lorca, es justamente tocar esas zonas oscuras, pero también luminosas de nuestra propia existencia, meterse en los abismos, entrar en las cimas con C y en las cimas con S, en la altura y en lo bajo. Hay un maravilloso romance en El romancero gitano que cuenta la historia de un muchacho, Antoñito el Camborio, que es tomado prisionero y lo van a matar. Se llama Muerte de Antoñito el Camborio. En mucha poesía de García Lorca, los gitanos son perseguidos por los policías, son perseguidos por la Guardia Civil Española. Hay como una especie también de autoprofecía del mismo Lorca, que moriría trágicamente cuando lo fueron a buscar a la casa donde estaba escondido en el momento que se desata la guerra civil en España, a pesar de que él no fue militante de un partido, ni tuvo un rol político activo, tuvo una visión política, era un hombre de izquierda, pero no era un terrorista, ni un conspirador, ni menos un operador político, era simplemente un artista. Y este poema es impresionante, es fuerte, es bello. Logra hacer con lo trágico García Lorca, logra sacar belleza de lo trágico. Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Qué maravilla como describe esta pelea cuando lo van a aprender y él le clava botas, le clava mordiscos de jabalí sobre las botas para defenderse, ¿no? Y daba saltos jabonados de delfín. Se le arranca a los captores quienes finalmente lo matan, le clavan los puñales, los 4 puñales que lo van a asesinar. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Beneg Magí, los que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos,
color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, otros de rubor cansado encendieron un candil, y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Aquí hay un duelo, hay una pelea de familia, hay envidia entre medio en el origen del asesinato. Es en el fondo una crónica policial, pero contada a través de esta forma métrica tradicional española que es el romance, que se presta mucho para la narración. Y el muerto también habla, y habla con el poeta, ¿no? Y le dice, ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Y estos versos impresionantes, 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Una veta muy potente en la poesía, en el arte español, es la veta de lo elegíaco. Y lo elegíaco en el fondo es cuando se le canta a alguien que muere. Todos recordamos las maravillosas y tremendas canciones que Joan Manuel Serrat y también Paco Ibáñez hicieron con los poemas de Miguel Hernández, cantándole la muerte de su amigo. Todos recordamos la copla a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, el poeta medieval español, cuando dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Todos recordamos los poemas de Quevedo sobre la muerte. Parece que el idioma español y la poesía española tienen un contacto muy directo con la muerte y una capacidad elegíaca que no tienen otros idiomas. Bueno, decíamos recién que García Lorca era fanático de los toros. Siempre admiró a los toreros y particularmente a uno que era un ídolo, era un personaje, así como en el fútbol en Chile es Alexis Sánchez, en España Ignacio Sánchez Mejías. Era tan popular como en Chile Alexis Sánchez. Imagínese usted que Alexis Sánchez muriera en un partido de fútbol. Dios no lo quiera, por supuesto. O cualquier otro deportista de esa envergadura, amado por su pueblo. Bueno, eso es lo que ocurrió cuando muere en el ruedo, en la misma plaza de toros, Ignacio Sánchez Mejía. Y ahí García Lorca escribe un llanto por Ignacio Sánchez Mejía que es impresionante, en que va describiendo el momento exacto en que le llega la muerte a este torero y luego va contando todo lo que va ocurriendo alrededor, el impacto, el shock en el resto de las personas que ven esa muerte. Voy a leer solamente unos fragmentos de este impresionante llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Imaginemos que estamos ahí en una plaza de toros. Hoy día la plaza de toros está en cuestionamiento por los animalistas, hay toda una discusión, pero está tan arraigada como un rito muy atávico, muy antiguo en España, que es difícil extirpar esa tradición. Y García Lorca era fanático de las peleas de toros y muy conocedor y muy amigo de varios de los toreros. La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Fíjense en esa imagen. En las esquinas, grupos de silencio. Es decir, es atar el estupor del pueblo español ante la muerte del torero, que se armaron grupos de silencio. Así como en otra imagen él hablaba del horizonte de perros que ladra al otro lado del río, aquí son grupos de silencio y la hora exacta de la muerte, porque la muerte llega a una hora exacta, ni un segundo antes ni un segundo después, a las 5 de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando, a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo, a las 5 de la tarde.
La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. La muerte puso huevos en la herida. Qué impresionante esa imagen. Las imágenes de Lorca son así, son fuertes, son muy, muy visuales. Es decir, la muerte pone huevos y efectivamente se sabe por la ciencia médica, por la tanatología, que la cadaverina, que es un tipo de insecto que llega y aparece cuando el cadáver se está decomponiendo, comienza a poner huevos en el cadáver. Es decir, es un animal que se alimenta de la muerte del ser humano. Y García Lorca lo colocó poéticamente: la muerte puso huevos en la herida. Bueno, García Lorca va a ir aumentando el lamento del poema y hay un momento en que va a decir que no quiere ver la muerte de su amigo Ignacio Sánchez Mejía, que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada los jazmines con sus blancuras. Vinieron a buscar a García Lorca. La guerra civil española había comenzado, fracturando el país en dos, en una tragedia que parecía no tener fin. Millones y millones que huyeron hacia el exilio, a la frontera con Francia, las ciudades destrozadas, las familias destrozadas. Y la guerra civil española sorprende a García Lorca en la ciudad de Granada y no sabía dónde ir, tenía susto, porque él era una figura pública, pero como dije antes, no era ni un funcionario público, ni un operador político, ni un militante político. Y sin embargo, varios amigos lo convencieron de que se escondiera. Habían recién asesinado a su cuñado Manuel Fernández, alcalde socialista de Granada. En ese momento, un poeta, Luis Rosales, lo invitó a alojarse en la casa de la familia de este, que era familia falangista, es decir, no republicana. García Lorca era republicano. Allí, según declararon algunos de los interesados, pasaba el tiempo escribiendo, charlando con la madre, la tía y las hermanas de Rosales. Se escuchaban los bombardeos cerca. La guerra estaba en el pic, la guerra civil española, haciendo sangrar España. El hecho es que un 16 de agosto, una semana después de haber llegado ahí a ese lugar a refugiarse, fue sacada de la casa con gran aparato policíaco, como si fuera un delincuente, conducido al gobierno civil con acusaciones gravísimas. Le dijeron que era un espía al servicio de Moscú, haber hecho mucho daño con sus libros, imagínense ustedes, y lo trasladaron a Biznar, donde un grupo de guardias de asalto y paisanos lo asesinaron, no se sabe si el 18 o 19 de agosto. Imagino ese momento, esa soledad terrible de García Lorca encontrándose con su propia muerte, encontrándose con su propia sangre, con su propio dolor, con el propio abismo y con el abismo de su propio país. El fin trágico de García Lorca, por supuesto, que produjo estupor en todo el mundo. Estupor, desconcierto, pena, dolor, desgarro. García Lorca había escrito mucho antes un maravilloso epitafio, por si moría. Un epitafio que es tan hermoso que a mí yo siempre he pensado que me gustaría que este fuera mi epitafio. Me encanta este epitafio de García Lorca, es una maravilla. Se llama Despedida. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Qué maravilla eso de que la vida continúa a través de su sensorialidad, esa a la cual García Lorca fue tan sensible, ¿no? Un niño que come naranjas y él lo ve, porque el poeta tiene la capacidad de ver por primera vez aquello que para nosotros es algo normal, un niño comiendo naranjas.
pero eso es un hecho radical. En el momento mismo en que se está muriendo, él ve a ese niño, lo ve. Y hay un segador que está segando el trigo, el mundo campesino al cual perteneció siempre y donde tuvo las raíces Lorca. Desde mi balcón lo siento. Y él no pide que cierren, que coloquen epitafios, que hagan homenajes. Dice, si muero, dejad el balcón abierto. Y el balcón de García Lorca quedó abierto y está todavía abierto a la vida, al dolor, al amor, a la fuerza y la contradicción, esa luz de la contradicción que según García Lorca es la luz del poeta. Neruda, su gran amigo, con el que hicieron ese famoso diálogo a la limón, en que iban conversando los dos, me parece que en un teatro en Buenos Aires,